Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo anda un iPhone 8 Plus en pleno 2023 con iOS 16.6? En este momento tenemos la quinta beta, así que vamos a ver cómo anda su rendimiento. Bien, en este momento ya todas las aplicaciones están actualizadas, todas las aplicaciones están cerradas, como puedes ver aquí. Vamos a confirmarlo primero en la configuración. Como puedes ver, ya se ha actualizado a su última versión. Esta versión de iOS 16.6 me pesó apenas 397,8 megas. Es una actualización bastante pequeña que simplemente corrige algunos errores y mejora un poco el rendimiento. Vamos entonces a iniciar con Snapchat. Todas las aplicaciones están actualizadas, como ya les había dicho. Vámonos ahora con YouTube. Como puedes ver, el rendimiento aún sigue siendo bastante decente. No es lo mejor de lo mejor. Vamos a darle like. No es lo mejor de lo mejor, pero pues tampoco está tan mal. Así que pues vamos a verlo aquí. Vámonos ahora con Pinterest. Fíjate que el rendimiento sigue siendo bastante fluido todavía, las animaciones. Vamos a dejarlo en alguna publicación de estas y después volvemos a ver si se ha cerrado alguna aplicación o qué es lo que pasa. Vámonos ahora con Facebook. Bien, ya lo tenemos abierto. Ya tú me dejarás saber acá abajo en los comentarios si te parece que el rendimiento es decente todavía o si ya te parece que está muy lento. Aquí vemos un concepto bastante extraño del iPhone 16 Pro supuestamente. Vámonos ahora con Instagram. Instagram se abrió bastante rápido, como puedes ver aquí. Vámonos ahora a los Reels. Bien por ahí, vámonos rápidamente con Twitter. Vamos a intentar abrir las aplicaciones un poco más rápido. Entonces bien, vamos a dejarlo por aquí en esta publicación, en este perfil. Solo que el internet no está cooperando en este momento, ¿qué pasa? Sino que pues hasta acá arriba no me llega muy bien la conexión. Vámonos ahora con Twitch. Listo, vamos a dejarlo por aquí. Vámonos ahora con Speak Test. Ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con TikTok. Aquí una pequeña prueba de rendimiento. Más adelante vamos a volver a ver si las aplicaciones se han cerrado o qué ha pasado. Vámonos ahora con Tumblr. Pero fíjate que al menos las animaciones las sigue haciendo bien. Porque recuerdo que con el iPhone 6, ya después de como iOS 12.1, iOS 12.2 o así más o menos, ya las animaciones estaban bastante lagueadas. Vámonos ahora con Spotify. Y pues recordemos que este iPhone ya no actualiza más a iOS 17. Ya se va a quedar solamente en iOS 16. Simplemente vamos a seguir recibiendo algunas actualizaciones de seguridad, quizás algunas actualizaciones para mejorar el rendimiento o así, pero actualizaciones grandes ya no más. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Mercado Libre. Este es mi dispositivo secundario para todas las personas que se lo pregunten. Como puedes ver, incluso tengo esta señal, tengo SIM card puesta, ya que este es mi dispositivo secundario. En algunas ocasiones utilizaba más este iPhone que mi dispositivo principal, que es el iPhone 11 Pro Max. Ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas y pues como puedes ver las animaciones muy bien. Ya se cerró YouTube. Ya se cerró YouTube pues simplemente con abrir estas aplicaciones. Entonces como puedes ver las animaciones las anda haciendo muy bien. Por parte de las animaciones no hay ningún problema. Vamos ahora a mirar algunos juegos, cómo andaría por aquí. Vamos a probar unos juegos bastante livianos y después vamos a subir un poquito la intensidad. Vamos a empezar con Temple Run 1. Vamos a ver entonces si por aquí notamos caídas de fotogramas o algo así. Pues bueno, este juego es muy liviano, que algunas personas me dicen que incluso una calculadora puede correr estos juegos. Pero pues aquí estamos viendo. Pues de que los puede correr, pero la idea es ver que también los puede correr, porque si te muestro cómo andan en mi iPhone 6, pues ya la cosa es diferente, aunque claramente no se puede comparar un iPhone 6 con un iPhone 8 Plus, pero pues ahí coloco el ejemplo. Vámonos rápidamente con Temple Run 2. Aquí estamos viendo que se está tomando su tiempo. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos ahora a mirar la animación de inicio. Vamos a darle play. Este teléfono no es lo mejor de lo mejor, pero pues tampoco está tan mal. Como muchas personas dicen que no, que el iPhone 8 Plus ya no vale una cosa y la otra. No, pues así tampoco.
Para hacer tareas simples, para hacer tareas sencillas, funciona muy bien. Incluso para jugar este tipo de juegos sin ningún problema, como puedes ver aquí. Al principio tuvimos como una pequeña caída de fotogramas, pero fíjate que ya de resto, bien. Entonces mira cómo anda funcionando el iPhone 8 Plus en 2023. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Subway Surf. Si tú tienes un iPhone 8 Plus o si tienes un iPhone 8, quiero saber a ti cómo te va, así que déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Si te parece que anda bien, déjamelo saber también. Claramente la batería de este dispositivo no es su punto fuerte. La batería sí se descarga rápido, esa es la verdad. Pero fuera de la batería yo no le veo ningún otro inconveniente. De igual forma, para mí la batería de los iPhones nunca fue como, bueno, de ningún teléfono de hecho, nunca fue como un inconveniente en sí para mí, porque yo siempre andaba con mi cargador. Y después me compré una power bank de 10.000 miliamperios, entonces andaba con mi power bank y cuando se me descargaba pues lo conectaba, lo dejaba ahí y listo, en caso de que estuviera en la calle. Ya cuando estaba estudiando, así como en la universidad o cuando estaba en el colegio, pues lo conectaba directamente a la energía. Bien, como puedes ver con este juego también anda corriendo muy bien. Es que estos son los juegos más jugados, son los que más se utilizan, junto con el Free Fire, el PUBG y otros jueguitos más por ahí. Entonces por eso los pruebo también. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con el Free Fire. Ya hice también una comparación de velocidad, un speed test en mi canal secundario entre el iPhone 8 Plus y el iPhone XS Max y van a ver que el iPhone 8 Plus no se queda tan mal. Con este dispositivo tenemos el procesador A11 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Y pues el iPhone XS Max tiene el A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Si vas a ver el video te darás cuenta que el iPhone 8 Plus no se queda tan atrás. Vamos ahora aquí a mirar en los ajustes, vamos a mirar los gráficos que tenemos. Los gráficos ya están en ultra, todo está en alto, encendido, el filtro en vivido. Como puedes ver ya todo está encendido. Vamos a darle iniciar. Vamos a mirar apenas unos segunditos cómo andaría este juego en el iPhone 8 Plus. Vamos a mirar por aquí. Es que este tipo de juegos los puede correr bien, sin ningún problema. Y aquí estás viendo. Entonces, como puedes ver aquí, no tenemos como caídas de fotogramas ni nada de eso. Ya con juegos muy exigentes, ahí sí vas a notar algo de ralentización. Como por ejemplo el juego de Car X, que incluso hasta el iPhone 11 y el iPhone 12 tienen caídas de fotogramas. Y en el iPhone 11 incluso se traba bastante. Bien, entonces vamos a dar algunas vueltas por aquí. Ya muchos de ustedes saben que yo no soy mucho de jugar estos juegos, pero entonces vamos a probarlo. Que como ya les había dicho, estos son los juegos más utilizados, son los que la gran mayoría de personas juegan. Necesito coger un arma, creo. Vamos a buscar por acá. Entonces fíjate que el juego lo puede correr muy bien. Es que en sí, como les digo, el único inconveniente sería la batería, porque si te la vas a pasar jugando todo el día, pues déjame decirte que no va a rendirte para nada. Ya por ahí por la derecha, en este parlante de acá abajo, escucho algunos disparos. Y por ahí ya veo a una persona, pero todavía no tengo un arma. Y aquí ya conseguí una. Este problema del sobrecalentamiento afecta prácticamente a todos los iPhones. Hace poco vi un comentario de una persona que me decía si era normal que el iPhone 7 se sobrecalentara. Y yo le respondí, pues sí, ya es normal porque desde hace mucho tiempo se vienen calentando bastante y prácticamente todos los teléfonos de Apple se calientan bastante. En este momento el iPhone 8 Plus está bastante tibio, está bastante caliente. A pesar de que no llevo horas jugando ni nada de eso, pero ya está caliente.
Al menos necesito bajarme a alguien para ya dejar el juego hasta ahí. Ahí veo a alguien. Alguien me está... Y listo, ahí ya me bajé a alguien también. Aquí ya me bajé a alguien. Entonces, como puedes ver, este tipo de juegos sin ningún problema lo vas a poder correr en el iPhone 8 Plus. El rendimiento sigue siendo bastante aceptable todavía. Vamos ya a dejarlo hasta ahí. Y pues como te digo, estos juegos son los que yo más he probado en este dispositivo, lo que es el Asphalt, lo que es el PUBG, Call of Duty, Real Racing 3, el Free Fire, los demás juegos, y sin ningún problema los puedo correr, sin ningún problema puedo jugar con él. Vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué juegos o qué aplicaciones se han cerrado, lo que es el Free Fire, el Subway Surf abierto, Temple Run cerrado, los dos juegos, Mercado Libre cerrado, eBay cerrado, Amazon cerrado, Spotify cerrado, Netflix abierto, quiero decir Spotify abierto, Netflix abierto, lo que es Tumblr abierto también, tenemos 3 GB de memoria RAM, SpeakTest abierto, Twitch cerrado, Twitter cerrado también, Instagram cerrado también, lo que es Facebook abierto exactamente donde lo dejé, Pinterest abierto también, vámonos ahora con YouTube cerrado, Snapchat cerrado, Snapchat está abierto. Al tener 3 GB de memoria RAM, pues no es posible mantener muchas aplicaciones abiertas. Después de jugar lo que es el Free Fire, muy seguramente ahí fue donde se cerraron las demás aplicaciones. Así que en pocas palabras, con este dispositivo tendrías que utilizar aproximadamente unas 3 o unas 4 aplicaciones abiertas como al mismo tiempo, y si son más que todo como estas de redes sociales, porque si ya te vas a poner a jugar y así, las demás aplicaciones pues se te van a ir cerrando, como pudiste ver. Vámonos ahora a mirar el resultado que tenemos aquí en Antutu en el iPhone 8 Plus. Como puedes ver, con iOS 16.6 tenemos un total de 365.100 puntos. Por aquí te dejo los otros números por si quieres verlos también. Ahora vamos a mirar el resultado que tenemos en Geekbench, iOS 16.6, como puedes ver, iPhone 8 Plus, Geekbench 6. Tenemos para el single core 1076 y para el multicore 2476. Así que como podemos ver, los números no son tan bajos tampoco. No es lo mejor, como ya les había dicho, pero no está tan mal. Este dispositivo todavía le queda bastante tiempo. A pesar de que ya no actualice a iOS 17 ni nada de eso, las aplicaciones van a seguir siendo compatibles aproximadamente por unos 3 años más. Y pues como pueden ver, el rendimiento es aceptable. El rendimiento todavía es bueno, no es lo mejor, pero es bueno. Si tú tienes un iPhone 8 Plus, déjamelo saber acá abajo en los comentarios, déjame saber cómo te va el rendimiento, cómo te va a ti en cuanto a batería. Este dispositivo, el mío, tiene un 82% de batería, la condición está en 82%. Y en caso de que no tengas un iPhone 8 Plus, déjame saber cómo te parece el rendimiento. Y bien, y eso sería entonces todo por este video. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.